Muy bien, ahora sí. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Estamos hoy comenzando esta charla abierta a la comunidad, en la que vamos a estar hablando acerca de problemas de aprendizaje a lo largo del desarrollo. Hoy tenemos el privilegio, la oportunidad de poder escuchar a Yasmín Ali y a Nicolás Genice. Yasmín es psicopedagoga, Nicolás es psicólogo y psicopedagogo también, ambos expertos en la temática, así que un privilegio para nosotros poder compartir esta tarde-noche de jueves escuchando sobre este tema más que interesante. Así que, Yas, Nico, todo suyo. Estamos por Bárbaro, acá. bueno, les agradezco por este espacio. Eh, si les parece voy a compartir. Sí. Quiero saludar a todos y preguntarles, ya que somos poquitos y lo podemos hacer más unplugged, si las chicas que están participando, si son psicopedagogos, si son psicólogos o si es general, así nos pueden orientar un poquito, sobre todo para después también la charla. Si quieren abrir el micrófono y contarnos cómo es que llegaron a la charla de hoy y cuál es la intención o las ganas que los movió. Bueno, buenas noches. Bueno, en mi caso, yo soy psicopedagoga, soy también licenciada en trabajo social y soy estudiante de psicología de UFLO. Estoy en la instancia de elaboración de mi trabajo final de investigación. Casi, Patricia, entonces. Gracias por compartir, Patricia. Bueno, por ahí las chicas no están ahí como para hablar. Si querés empezamos y después... Yo veo que acá hay algunas chicas que están en el curso de posgrado infanto-juvenil, que son de psicología. Ah, ¿de esta camada o de la camada pasada? Estuvimos el sábado con algunas de ellas. Bueno, entonces podemos tomar algunas preguntas sobre admisión, ¿no, Juan? Si les parece, ningún problema. Bueno, ¿arrancamos ya, te parece? Bueno, dale. Bueno, la idea era, la verdad es que era un tema súper amplio y la idea era hacer un breve recorrido, en principio pasando por una introducción desde qué es la psicopedagogía, conceptualizar algo del aprendizaje y el desarrollo, y la introducción a los trastornos del neurodesarrollo. Después pensar en la clínica y las dificultades de aprendizaje, como ubicar algunas claves para su evaluación y su comprensión. Hacer algunas menciones sobre los trastornos específicos del aprendizaje y sobre el abordaje y las intervenciones de psicopedagogía, desde el marco legal para acompañar en la escuela, y bueno, como un poco con el foco en la alfabetización inicial, más que nada también por la época del año, y no sabía quién iba a ser la audiencia, y me parecía que era interesante como poder como trabajar algo sobre eso. Bueno, no, ya por lo que me contó Patricia, bueno, están empapadas en esto, pero yo les voy a hablar desde la psicopedagogía, que es una disciplina que se ocupa de las características del aprendizaje humano, de cómo se aprende, cómo ese aprendizaje varía evolutivamente, y está condicionado por diferentes factores, cómo y por qué se producen las alteraciones, cómo reconocerlas, tratarlas, prevenirlas y promover aprendizajes que tengan sentido para los participantes. Cuando hablamos de esto de la psicopedagogía clínica, en realidad en lo que hacemos foco es en poder pensar en ese individuo, en su entorno, en relación a su historia, y no sé, la presentación de esas dificultades en relación a su historia y al contexto sociocultural, ¿no? en el que se inserta. Acá puse algunas de las consultas frecuentes y pertinentes para la derivación. Bueno, bien saben que la psicopedagogía viene como, ya desde su nacimiento está como marcada por distintas disciplinas. No voy a profundizar en eso, pero sí me parecía importante como recalcar algunos aportes de las neurociencias para pensar en el aprendizaje. Que bueno, en mi criterio es algo que no lo podemos desconocer y que realmente echaron mucha luz sobre todos estos procesos. En principio, gracias a los aportes de las neurociencias se pudo como romper un poco con esta dicotomía
de cultura natura, bueno, cuánto de lo orgánico, cuánto de lo cultural, y en realidad ahora lo que sabemos es que se trata de una solución de compromiso entre ambas, que el aprendizaje es el que nos ayuda a promover, a prolongar la obra de los genes, y que siempre estamos pensando esto en el seno de una interacción, ¿no? Quizás no voy a profundizar mucho en esto porque se hacía muy largo por lo que había, pero sí como que de lo que se trata por ahí es de aprender cómo configurar modelos internos del mundo que nos rodea, como que nos vamos armando múltiples representaciones desde, no sé, desde qué es el lenguaje, cuál es nuestra lengua y qué palabras pueden ser de nuestra lengua o no, sobre determinados contextos, cómo poder, qué conductas son pertinentes o no. Es como que, como pensándolo en paralelo con la inteligencia artificial, es como que vamos ajustando parámetros, como que todo el tiempo, como que a través de la interacción con el entorno vamos ajustando estos parámetros para tener como una conducta cada vez más ajustada. Y esto volviendo un poco a lo del natura ambiente, me parecía interesante contarles, no sé si lo saben, que hace algunos años, hace pocos años en realidad, como que se terminó de decodificar el genoma, y que nos parecía que iba a ser eso algo alucinante, que iba a ser como la respuesta a todas nuestras preguntas, y en realidad cuando tuvimos los resultados, lo que vimos es que nuestro genoma no era demasiado diferente no sé, al de un gato, al de un grano de arroz, no sé, como que la diferencia que pensábamos que iba a haber, que pensábamos que iba a ser abismal, en realidad no era tal. Y entonces yo hablo como si fuera yo, claramente no lo hice yo, pero sí estaba muy interesada en este tema, y nos pusimos a pensar, bueno, qué es lo en dónde está el quid de la cuestión, y bueno, justamente acá como que cobró mucho protagonismo el ambiente, los entornos de crianza, pensando en el desarrollo, y todo lo que tiene que ver con la epigenética, que es también como el estudio de los procesos que afectan la actividad del ADN sin cambiar el ADN en sí, o sea, cómo se expresa, qué es lo que se expresa, digamos, de ese ADN. En esto que decís, ya yo me he hecho algunos comentarios que está buenísimo lo que Dale, estás por diciendo. Como para ampliarlo un poco más, porque esto que estás diciendo de la exploración del genoma y cómo se aportó o se apostó a grandes inversiones de investigaciones pensando que se iban a encontrar no solo entender un montón de facetas, como por ejemplo mencionabas del aprendizaje, sino también de la psicopatología. Mientras lo mencionabas me acordaba algunas investigaciones que se hicieron inmensas con pacientes para tratar de determinar cuál es el genoma de los trastornos depresivos. Y después de haber estudiado estudios con por ahí 500.000 de personas, 200.000 personas donde se evaluó, no hubo ningún estudio que pudiese determinar cuál es el genoma de los trastornos depresivos. No lo pudieron minimizar o disminuir a la genética, y sí a la interacción dinámica de distintos factores, como decías vos, el ambiente, la genética, la biología, el aprendizaje, el contexto y demás. Entonces está súper interesante lo que decís, porque es como que todos los caminos van llevando hacia lo mismo, ¿no? Claro, y aparte, bueno, esto sí que ya se supo que en realidad ningún rasgo conductual responde a un solo gen, digamos, siempre estamos hablando de cuestiones multigénicas, ¿no? Bueno, traje también algo vinculado con la plasticidad, en relación a esto, a pensar que quizás en su momento, ya de plasticidad se habla hace mucho, pero como teníamos como una mirada mucho más acotada de la plasticidad, de que bueno, esto de los 0 a 3 años, y que bueno, lo que pasaba después de los 3 años casi que no servía porque ya pasaban los periodos críticos. Y en realidad ahora lo que se sabe es que hay distintos tipos de plasticidad, que hay una plasticidad dependiente de la experiencia que subyace a todos los procesos de memoria y aprendizaje, o sea que está íntimamente relacionado con nuestra práctica y con nuestra clínica. Hay una plasticidad, me quedaron duplicados los números, hay una plasticidad a la espera de la experiencia que tiene que ver mucho con esto de los periodos sensibles, y de que se espera que en determinado momento del desarrollo de una habilidad ese niño se exponga a determinadas situaciones ambientales. Un ejemplo puede ser el lenguaje.
digamos, hay una predisposición, hay redes preparadas para el lenguaje, y cuando el niño está expuesto al lenguaje en su ambiente, adquiere, uy, ¿qué pasa acá? Adquiere esta función. Se sabe que cuando, no sé, si bien no se puede estudiar porque no es ético, pero en niños que que han estado privados, no se desarrolla. Y que aparte que estos periodos sensibles como que varían incluso dentro del mismo dominio, que por ejemplo el lenguaje cada habilidad tiene sus periodos sensibles, e incluso por ejemplo el lenguaje tiene distintos periodos, por ejemplo en relación a los aspectos fonológicos o morfosintácticos, que se terminarían de cristalizar antes, y otros aspectos como el vocabulario sabemos que los podemos seguir desarrollando a lo largo de toda la vida. Yo acá había puesto, no me quiero extender mucho porque nos vamos a pasar, esto de los 4 pilares del aprendizaje, que está en el último libro de Jaén, que es uno de los neurocientíficos más influyentes de los últimos tiempos. Los nombro solamente que tienen que ver con la atención orientada, que sabemos que es clave para cualquier proceso de aprendizaje, y es algo que lo tenemos siempre presente en la clínica. El compromiso activo, digamos que tiene que ver con la motivación, con la curiosidad. El feedback a partir del error, y cómo quizás poder desvincular el error del castigo, porque sabemos que genera como un afecto negativo que dinamita cualquier posibilidad de aprendizaje. Y esto que tiene que ver con la consolidación, que Jaén ubica ahí todo lo vinculado con la repetición y el sueño. Como decía el título, digamos, la idea era pensarlo a lo largo del desarrollo. Yo me formé siempre como evaluación infanto-juvenil, y sabemos que aprendizaje y desarrollo son unidades de análisis complejas, porque intervienen, no pueden pensarse por fuera de la interacción entre un montón de variables, donde aparece esto de lo biológico, lo contextual, los objetivos, lo cognitivo. Son procesos multidimensionales, relacionados y situados, en los que se puede pensar la participación esencial de una dimensión, pero no que es la responsabilidad única, en esto que veníamos hablando de la interacción, ¿no? Y que la plasticidad cerebral como que adquiere como mucha importancia, porque un cerebro en desarrollo es como más vulnerable a las influencias negativas, y también como que tiene mucha mayor capacidad de recuperación funcional. Voy a pasar. Focalizando un poquito en esto del desarrollo, lo pensamos como un proceso de cambio continuo, situado, en el que se aprende a dominar distintos niveles cada vez más complejos de lenguaje, cognición, motricidad, interacción y conducta, que van en etapas sucesivas. Este desarrollo puede seguir distintas trayectorias. Un desarrollo típico es cuando sigue la secuencia y el ritmo de la mayoría de los chicos. Y hay un 95% de los chicos que siguen ese ritmo. Y después puede haber otras alternativas en el desarrollo. Puede pasar que se siga, por ejemplo, la secuencia, pero no el ritmo. En esos casos estamos hablando de un retraso en el desarrollo. Puede ser que lo que esté diferente sea la secuencia, que aparezcan pautas que se esperaban quizás más tardíamente, que aparezcan temprano y que no aparezcan otras, ahí estamos, en esos casos hablamos de un desvío, o aparezcan conductas que no se esperan en ningún estadio del desarrollo. O puede haber una regresión en el caso de perder pautas que ya se habían adquirido. Por esto es importante, desde el lugar en que estemos, como psicopedagogos, como psicólogos, como docentes, poder, más que nada en la clínica desde salud, conocer el desarrollo típico para poder hacer un seguimiento, ¿no? Sabemos que el seguimiento lo podemos hacer desde distintos niveles, podemos pensarlo desde la promoción y la prevención, esto de como estando alerta sobre las banderas rojas, compartiendo información, promoviendo entornos de crianza saludables, desde la vigilancia, que quizás es como un rol como más dirigido para los pediatras, y a nosotros en general los últimos dos, digamos, de pesquisa y de evaluación, es algo que tenemos al alcance y que quizás ya nos llegan los chicos por ahí para evaluación por alguna sospecha de que este niño no está siguiendo el desarrollo típico.
Cuando el desarrollo está dentro de un desarrollo atípico, es importante hacer una evaluación, porque podemos estar frente a un niño con algún trastorno en el neurodesarrollo. No es que siempre va a pasar, pero podemos estar en esa posibilidad. Y en ese caso, pensamos que es un conjunto, esto de los trastornos del neurodesarrollo, lo pensamos como un conjunto heterogéneo de entidades crónicas que se manifiestan en los primeros años, en las que hay dificultad de adquisición de algunas de estas áreas que comentamos antes, tienen un impacto significativo y que se manifiestan en diferente rango de gravedad, ¿no? El DSM-5 nombra como ubica estos diagnósticos, digamos, discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, trastornos motores, trastornos específicos del aprendizaje, que es en lo que vamos a focalizar un poquito después, trastornos de la comunicación y otros, aunque sabemos que más allá del diagnóstico categorial, a nosotros nos van a interesar los procesos y que muchos procesos vinculados con el aprendizaje pueden estar comprometidos a lo largo de distintas entidades. Y por otro lado, sabemos que la comorbilidad en el desarrollo es como más la regla que la excepción. Entonces, bueno, la idea, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Sigo? Sí, súper claro. En función de esto, que era como una breve introducción para ubicarnos, digamos, de dónde pensamos quizás la clínica de las dificultades de aprendizaje. Acá me gustó ponerles esto, que era para compartir un modelo de Fletcher, porque lo que me gustaba era que si bien hablaba de esta interacción neurobiología-ambiente, también incluía esto de los procesos, digamos, de los procesos cognitivos, de los procesos conductula, y cómo se podía influir, cómo influían, digamos, entre sí, y cómo quizás un niño, no sé, con alguna alteración en algún proceso cognitivo, puede como eso puede dar lugar, si no se detecta y no se aborda oportunamente, a manifestaciones conductuales que terminan como también teniendo un impacto en el aprendizaje académico, en el entorno social, digamos, cómo poder tener en cuenta todos estos procesos a la hora de recibir un niño con una sospecha de dificultades de aprendizaje. Y por otro lado, algo importante que me parecía importante en relación a esta clínica, era poder tener una perspectiva longitudinal, dimensional y contextual. Longitudinal, me refiero a esto de poder pensar en el desarrollo, pensar que es un niño en desarrollo y poder ubicar esta sintomatología que trae, esta clínica que trae, en dónde está, digamos. Porque el desarrollo varía constantemente y hay muchas manifestaciones que quizás pueden ser una dificultad a una edad, pero en otra puede ser algo que puede ser producto del proceso. Entonces por ahí, no sé, una asimilación en el lenguaje, escritura en espejo, difluencia, digamos, un montón, podemos nombrar miles de manifestaciones que depende de dónde las ubiquemos, pueden ser un llamado de atención o no. Y si no conocemos bien esto del desarrollo típico, podemos tender a patologizar aspectos que no lo son. En esto de lo dimensional, tiene que ver con lo que les decía de los procesos, de poder un poco desglosar, más allá del diagnóstico categorial, poder desglosar qué procesos pueden estar afectados en relación al aprendizaje. Sabemos que muchas de las habilidades y de las funciones vinculadas con el aprendizaje son dimensionales, o sea, por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con la lectura y con la escritura. En realidad, los debates que se dan en torno al diagnóstico, quizás es porque no hay un corte, no es que está o no está, sino que es como una habilidad que se va desarrollando y quizás hay un grado de menor desarrollo y otro grado en el que se alcanza la mayor fluidez, pero no es que hay un corte seguro.
Y por otro lado, esto de la validez contextual y ecológica, que no puse porque quería poner algo de lo epigenético en realidad, pero poder pensar en relación al ambiente de cada, esto que decíamos al principio, desde la clínica, digamos, ¿sí? Poder pensar que las intervenciones, tanto como la lectura que hagamos de los procesos como las intervenciones, tienen que estar contextualizados y que no sé, dos niños con el mismo CI, con un perfil similar, quizás las intervenciones van a ser distintas en función de las demandas, de las expectativas del contexto, de las necesidades de este niño, de cómo están también otras variables vinculadas a lo social, a lo emocional. Digamos, nunca va a ser un abordaje igual a otro. Acá les traía esto de Silvia Quillacone en relación a las trayectorias de aprendizaje, porque ella decía que es la relación que existe entre una persona y su ambiente. Ella lo representa como una... ahí, me fue el nombre. Bueno. Y algo de esto de que todos somos aprendices y que somos ambiente, y que en el lugar en el que estemos somos ambiente, aunque no podemos perder de vista esto, porque sea como docente, sea como psicólogo, sea como familia, estamos como promoviendo o dejando de promover determinadas cosas. No sé. Bueno, en función no sé si puedo yo. En función de esto que les venía contando, cuando recibimos una consulta por dificultades de aprendizaje, más allá de todas las cuestiones que ustedes saben vinculadas a esto, a indagar en la anamnesis, en las entrevistas iniciales, ubiqué acá algunas cuestiones que me parecen importantes de lo que veníamos charlando, y que tenían que ver por ejemplo, con esto, con ubicar algo de la trayectoria del desarrollo, cuando vamos escuchando. Por ejemplo, los papás nos vienen contando, sí, caminó, no sé, caminó a los 18 meses, pero lo que le costaba era vago para hablar, no sé, vamos ubicando como un montón de cuestiones y vamos a ir pudiendo pensar cómo se va dando este desarrollo, si este desarrollo está siendo retrasado, si se van dando las pautas en tiempo y forma, si lo que estamos escuchando tiene que ver con la afección de un área específica, como no sé, el lenguaje o lo motriz o lo conductual, o si es algo global que está afectando distintos aspectos del desarrollo, y en ese caso, digamos, con un niño pequeñito, estaríamos pensando en un retraso global del desarrollo, por ejemplo, que después se definirá cómo continúa. En esto que les decía, el contexto, de poder pensar sobre el contexto, poder identificar cuáles son las oportunidades que brinda ese contexto, cuáles son los desafíos, cuáles son las redes con las que se cuenta, también para poder intervenir sobre esto, digamos, todo lo que les estoy diciendo tiene como objetivo como poder promover una intervención temprana, oportuna. Esto de la habilidad-función tiene que ver con lo que les estaba contando antes de los periodos sensibles, digamos, de poder también identificar si, por ejemplo, si hay alguna cuestión que identificamos, si es una habilidad que está emergiendo, que está en desarrollo, que está cristalizada. No es lo mismo que llegue un niño de 4 años y notemos que tiene dislalias, a que llegue un chico de 14 años con esa misma clínica. O que un chico que está alfabetizándose a los 14 años que a los 6. Esto en el caso de que haya una patología instalada, si es una patología estable, progresiva, y bueno, esto de la impresión clínica, que es clave. Y a partir de esto lo que vamos a hacer es ir elaborando hipótesis sobre lo que pensamos que puede explicar o que le puede estar pasando a este niño, y si podemos ir un poquito más, poder explicar de dónde viene esto, ¿no? No sé por qué. Está bueno lo que está diciendo Jazz, y por ahí para unir un poquito con lo que seguramente vieron con Juan el sábado, los que participaron del posgrado. Como vieron, a ver, todo lo que vamos a estar explorando en unas primeras entrevistas, hay miles de cosas o de variables, un montón de variables que se van a ir relacionando desde el colegio, desde la familia, desde el niño, y en distintos niveles. Por lo cual nos lleva como terapeutas a tener como una mirada muy
muy abierta y con mucha calma, ¿no? Con mucha paz, no con la idea de llegar a un diagnóstico rápido o de ponerle un nombre, sino poder realmente entender, poder contestarnos bien fácilmente la pregunta de qué le está pasando al chico este o a la persona esta, por qué, para qué le está pasando esto, y a partir de eso poder ahí generar las hipótesis explicativas y ver cómo poderlo ayudar, pero con la calma y la paciencia de no acelerarnos y calmar nuestras propias ansiedades, Sí. sería, ¿no? Sí, bueno, yo acá puse algo como en general, suele ser para mí importante tener una evaluación en los inicios del abordaje, y más que nada recalcar que la necesidad de esta instancia de devolución final, de poder dar un informe al consultante, de poder elaborar, más allá de que sea solamente que lo que se nos pida sea la evaluación, elaborar como un plan de acción y manejo, digamos, que creo que una evaluación no está completa sin eso. Y justamente con respecto a esto que decía Nico, acá les traía algo de que sé que muchas veces hay muchas controversias, especialmente por esto de las líneas diferentes que todavía coexisten en psicopedagogía, del diagnóstico, de las etiquetas, y en realidad, al menos desde mi perspectiva, el diagnóstico lo pienso como una oportunidad para la intervención, ¿no? Como poder identificar precozmente qué es lo que le está pasando a este niño, y cuanto más preciso sea eso, como que también más precisas van a ser las intervenciones. Eso creo que es la gran ayuda que nos está dando las neurociencias, que nos ayudan a precisar un poco más como por dónde ir. Y que es un proceso abierto y continuo, digamos, y que es algo que se va revisando todo el tiempo, más en la infancia. Que de hecho, o sea, muchas veces nos llegan niños que tuvieron su diagnóstico a los 2 años y que siempre, o sea, la evaluación, cuando hacemos una evaluación no la hacemos ya sabiendo lo que vamos a encontrar, la hacemos esto como partiendo de un interrogante y siempre dispuestos a poder repensar el diagnóstico durante el desarrollo, ¿no? Yo acá traía esto del sujeto sospechado, que el pensamiento sindrómico del que hablaban Filidoro y Enright, que tenía que ver con esto, como con cuando el mero diagnóstico justifica todas las intervenciones, todo lo que se va a hacer con ese niño, como que ya está prediseñado porque tiene un diagnóstico. Bueno, claramente no es la línea desde lo que lo pienso. Y bueno, que esto nos serviría para articular estrategias para responder a la demanda lo más integral y tempranamente posible, y siempre desde esta perspectiva de respuesta a la intervención, que después les iba a contar un poquito más, pero bueno, tiene que ver que incluso es un criterio para poder llegar a algunos diagnósticos, por ejemplo, de trastornos específicos de aprendizaje, digamos, que sin esa respuesta a la intervención no se puede abordar el diagnóstico. Cuando hablamos de esto de evaluar, de indagar, digamos, ¿qué indagamos en psicopedagogía? Bueno, yo puse ahí que usamos técnicas estandarizadas, usamos otros instrumentos clínicos, usamos mucho el juego, nosotros también en psicopedagogía, el juego, el dibujo, y las pruebas pedagógicas, y también el reporte ambiental. Y que quizás acá hice una diferenciación en grandes como ejes que no nos quedan nunca por fuera de la exploración, que tienen que ver con el nivel de conceptualización y las funciones cognitivas. Acá ubicamos todo lo que es vinculado con el CI, con la memoria, con la atención, con la visopercepción, digamos. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con la autorregulación, que tiene como ahí en su base las funciones ejecutivas, que son estos procesos que se están conociendo como mucho más en los últimos años, y que nos ayudan a dar respuesta a situaciones que por nuevas o complejas no las podemos abordar como con otros procesos superiores o de manera más automatizada. Perdón, Y bueno, entre estos dos aspectos aparece algo de la conducta adaptativa, ¿no? Como que la podemos ubicar como en esa interacción también, entre las funciones cognitivas y las funciones ejecutivas o de autorregulación. Y por otro lado, las habilidades académicas, que son como una parte importante de nuestra exploración.
A partir de todo esto vamos a poder conceptualizar el perfil de cada niño y para poder pensar los andamiajes que necesita. Bueno, luego, algo de esto les venía contando. Esto de este perfil principalmente nos va a servir para poder ubicar desafíos y ubicar principalmente fortalezas que nos van a ayudar a establecer los objetivos, a planificar la intervención, a diseñar los apoyos en pos de promover como su independencia, su competencia, sus posibilidades de interacción. Y yo siempre pienso como bueno, pensar a este niño o adolescente cuando sea un adulto, cuando tenga 25 años, qué es lo que necesitaría poder trabajar, qué es lo que necesitaría poder, para poder como orientar la intervención, ¿no? Para hacerlo más autónomo posible. Y acá en relación a lo que veníamos pensando antes sobre los trastornos del desarrollo, como ubicar un poco que estas dificultades de aprendizaje o el abordaje que vamos a hacer toma como gran parte o sea, seguramente van a haber desafíos en el aprendizaje en niños con TEA, con trastornos de desarrollo del lenguaje, con trastornos motores, acá, bueno, trastornos específicos del aprendizaje, pero también hay mucha otra población que no va a entrar en este grupo de los trastornos del desarrollo, y que sí podamos identificar como que va a necesitar como apoyos específicos por, no sé, dificultades en habilidades cognitivas, en memoria, en atención, dificultades en funciones ejecutivas, o también perfiles neuropsicológicos que quizás no están por ahí en este momento incluidos en lo que se consideran los trastornos del neurodesarrollo, pero por ejemplo el trastorno de aprendizaje no verbal o procedimental, o trastornos neurocognitivos que pueden surgir a partir de una anoxia, un niño que tuvo un accidente, que tuvo una ACV, que por alguna situación esto afectó su cognición. ¿Venimos bien? ¿Alguna pregunta? Y bueno, para meternos un poquito en esto, yo les decía que acá era un espacio súper acotado y que podemos pensar en intervenir en la clínica de los aprendizajes en un montón de cuadros específicos, o sea, con o sin diagnóstico categorial, pero sí, como hacer una breve mención a esto de los trastornos específicos de aprendizaje, que bueno, que tienen que ver con dificultades en el aprendizaje y la utilización de aptitudes académicas, que se sostienen por al menos 6 meses y que se dan en la lectura de palabras imprecisa o lenta, con esfuerzo, que es lo que empezamos como la dislexia, dificultades para la comprensión del significado de lo que se lee, dificultades ortográficas, dificultades en la expresión escrita, dificultades para dominar el sentido del número, los datos numéricos o el cálculo, o dificultades en el razonamiento matemático. Estas aptitudes académicas tienen que estar sustancialmente y en grado cuantificable por debajo de la edad cronológica, tienen que intervenir en el rendimiento académico y laboral, y también tienen que comenzar en edad escolar, aunque quizás se puedan, ahora hay muchos adultos que quizás teniendo como el conocimiento como que pueden decir, esto me pasaba, y se puede reportar esto también, digamos, no, en ese momento, digamos, cuando son individuos mayores, la historia documentada ya nos alcanza para pensar en estas dificultades. Y esto que es súper importante, que es que no se explican mejor por discapacidad intelectual, por trastornos visuales, por otros trastornos mentales, y tampoco tampoco por falta de instrucción académica o directrices educativas inadecuadas. En esto es súper importante porque hay como todo hay todo un grupo quizás de chicos, acá les menciono esto solamente, que en general todas estas dificultades específicas tienen que ver con una falta de fluidez o de flexibilidad en estos procesos. Quizás un chico con dislexia puede alcanzar, llega a leer palabras, a leer frases, a poder leer, pero lo que va a estar afectando en general es la fluidez y la flexibilidad con la que maneja estos procesos.
Acá pensando en esto de que por ahí había como varios psicólogos, pensar que esto que ya les había dicho, que son condiciones vinculadas al neurodesarrollo, que tienen una prevalencia de aproximadamente el 15%, pero especialmente que como ponernos a pensar en el rol que las habilidades académicas tienen en nuestra vida, el sufrimiento que puede, porque en realidad estamos todo el tiempo empapados de lectura, de escritura, de cálculos, el sufrimiento que puede significar para un niño como no alcanzar las expectativas, especialmente en el caso de estos niños que quizás tienen como un buen registro y como un buen rendimiento en otros aspectos de su desarrollo, y que es importante como poder atender como a pequeños indicadores que nos puedan alertar sobre esto, porque muchas veces como que pasan. Por ejemplo, no sé, en chicos que no quieren ir a la escuela, que siempre se enferman antes de ir a la escuela, que quizás si se está pensando por ahí como ansiedad, poder identificar que sea claramente como en muchos contextos y a veces se termina como viendo que están como muy direccionados a todo lo escolar. Poder también permitirse, uno desde la clínica como psicólogos, o mismo las familias, poder como explorar, digamos, estos procesos. Porque esto al jugar a juegos que impliquen leer algo de lectura-escritura, de las instrucciones, de calcular, poder pedir un día el cuaderno, la carpeta, para ver qué están haciendo. Yo acá les puse algo de Boombox, perdón que es la publicidad, pero me pareció, hace poquito fue el Congreso de Alfabetización Inicial, y están en vías de lanzar un screening que va a ser libre, va a ser abierto, y que va a ser muy cortito, de aproximadamente 10 minutos, 15 minutos, con el que se pueden como explorar todos los precursores de las habilidades lectoras. Entonces, me parece que por ahí está bueno como cuando aparece algo algo de esto, escuchar, preguntar, y bueno, en su caso pedir una interconsulta, o al menos como la mirada de otro profesional. Y esto es lo que les decía antes, que me parecía muy importante tener en cuenta esta cuestión de la instrucción, digamos, como garantizarnos de que este chico ha tenido la instrucción para poder pensar en dificultades específicas. Porque, miren, hay un 70% de niños de 10 años en Latinoamérica que no son capaces de leer o comprender un texto simple. Esto en la actualidad. Pre-pandemia, este número era del 53%, o sea, aumentó muchísimo. Y bueno, y nos lleva a pensar en esto de que la lectura es una actividad cultural, que si bien esto que les decía antes del lenguaje, que bueno, nacemos con una predisposición, y al exponernos al lenguaje ya tenemos la posibilidad de ir adquiriéndolo. En realidad, para la lectura ni siquiera tenemos redes prearmadas, digamos. Tenemos como, no sé si han escuchado las hipótesis del reciclado neuronal, que bueno, que en realidad hay redes visuales y redes de lenguaje que se reorganizan para generar como esta caja de letras que nos va a permitir leer y escribir, pero digamos, filogenéticamente y ontogenéticamente no nacemos con esas redes preestablecidas. Entonces, es una habilidad en la que la instrucción específica es muy importante. Esto, y que ya, la verdad es que en Argentina hay como todavía, no sé, a diferencia que de otros países del mundo, en Argentina como que sigue habiendo debates sobre cómo enseñar a leer y escribir, cuando es algo que está bastante establecido ya, digamos, cuáles son los métodos eficaces. En el año 2000 surgió un metaanálisis que era el National Reading Panel, en el que se exploraron cuáles eran los métodos que funcionaban, cuáles eran qué condiciones necesitábamos, y se sabe que lo que se necesita es poder como una enseñanza explícita, sistemática, de las reglas de conversión del fonema y del grafema, para aprender a leer y escribir. Y bueno, y esto de la perspectiva del déficit tiene que ver con que cuando no se consideran estos factores ambientales,
este fracaso se transfiere como a los grupos minoritarios, digamos, como que los que terminan por ahí pagando los platos rotos, quizás el que tiene como más oportunidades de compensar por otros lados, puede ir alfabetizándose y en los grupos minoritarios termina como en las peores condiciones, y que esto tiene efectos como en cascada en toda su vida, ¿no? Dice que, por ejemplo, la adquisición deficitaria de la lectoescritura sufre una reducción de ingresos de entre el 30 y 40%, por ejemplo. Bueno, y les menciono algo como así cortito sobre el abordaje. Yo les hablaba antes un poco del proceso de una evaluación, y que quizás eso nos da la oportunidad de hacer una devolución en la que se pueda como informar, psicoeducar y reubicar, como resignificar un poco el motivo de consulta, para a partir de ahí plantear los objetivos, las metas mínimas. Otra cuestión importante en relación al abordaje es esto de la metacognición, digamos, que por ahí esta devolución puede servir como base, porque conocer y reconocer como nuestra modalidad de aprendizaje es lo que nos permite como aprender a aprender. Y por otro lado, bueno, les traje acá algo esto de la zona de desarrollo próximo, que es viejo, pero es vigente, digamos, y que siempre como la intervención está ahí, está en ese lugar, digamos, entre lo que el niño o adolescente, donde está en ese momento y donde puede estar con el andamiaje, ¿no? En estas cuestiones que les contaba de, digamos, todos estos ejes de los que vamos a trabajar, bueno, acá hay un montón de propuestas, pero la idea era poder pensar que más allá de dónde ubiquemos o dónde pongamos nuestros objetivos, en general trabajamos de manera articulada, y que, por ejemplo, si lo que estamos trabajando es habilidades académicas, no por eso dejamos de intervenir en torno a la autorregulación, por ejemplo, cuando organizamos la sesión, cuando usamos autoinstrucciones para consolidar como aprendizajes procedimentales, que siempre estamos trabajando en relación a la atención, a la memoria, como que integramos un montón de todos estos procesos en un todo. No es que en general, si bien podemos hacer actividades específicas, las hacemos como de una manera como integrada. Acá puse algo del juego también, que no lo había nombrado porque era muy extenso, pero saben que es un pilar. Esta intervención también va a estar como muy anclada en lo que es, no sé, si se trabaja con otros en interdisciplina, y nosotros, digamos, en psicopedagogía, y creo que en psicología también es importante como la parte intersectorial, ¿no? Principalmente con la escuela, porque bueno, ahí es el lugar donde está el niño, y donde también tenemos que garantizar que se respete como su derecho a la educación. Y acá les puse como algunas leyes que nos ayudaron, digamos, a redirigir un poco nuestra labor, por ejemplo, en esto de que se puedan formalizar los proyectos pedagógicos individuales, y que en 2016 también se promulgó la ley de abordaje integral de las dificultades de aprendizaje, y que es también un lugar donde podemos como anclar en el caso de necesitar como trabajar en conjunto para promover configuraciones de apoyo, ¿no? Te voy a pasar. Bueno, y ya cerrando, este poquitito vinculado al aprendizaje de la lectoescritura, nada, un poco como les decía antes, que es importante, que es urgente, digamos, que todos los que estamos con niños como que podamos acompañar estos procesos, que sabemos que se necesita una enseñanza explícita, sistemática, secuencial, que sabemos que es importante el contexto alfabetizador hogareño y promover como entornos de crianza enriquecidos, y que algo clave que podemos hacer quizás desde la clínica como psicólogos, como psicopedagogos, es como acompañar esto, y que dentro de estos contextos algo que es súper importante para poder garantizar como el aprendizaje de la lectoescritura es armar un colchón en relación al lenguaje. Digamos, que se sabe que
que el desarrollo del lenguaje es la gran base para el desarrollo de la lectoescritura. Todo lo que sea poder como generar intercambio sobre experiencia, todo lo que tenga que ver con la lectura dialógica, en la que se lee con otros y se pueden contextualizar y descontextualizar significados, y todo lo que tenga que ver con los entornos lingüísticos, que por ejemplo está comprobado ahora que lo que realmente tiene un impacto en el desarrollo del lenguaje es el habla dirigida al niño, y no el habla que circula por más que haya mucha gente hablando alrededor, o que el niño esté expuesto a habla un montón de tiempo en la tele. Así que, bueno, nada, cerrar un poco con esto de que somos ambientes, de que podemos hacer un montón de cosas desde cada uno del lugar en el que esté, desde situaciones de juego, de promoviendo situaciones en las que nosotros mismos usamos la lectoescritura, usamos los números, usamos estrategias para recordar, que hay muchos programas abiertos y gratuitos en los que nos podemos apoyar. Yo acá les puse, no sé, el Grafogame, el Dale. El Dale, por ejemplo, está en el formato del programa, digamos, que se puede descargar, y también está en el formato de aplicación. Así que bueno, no quiero como pasarme, pero no sé si tienen alguna pregunta, si les Sí, sirvió. buenas noches. Yo tengo una preguntita. Sí, Me dedico hace 15 años que trabajo en educación en nivel secundario, y me asombra mucho que en los últimos años, sobre todo post pandemia, los chicos llegan a sexto año muchos sin saber, primero sin tener comprensión lectora, pero en muchos casos sin siquiera saber leer, por ejemplo, la cursiva. Entonces me lleva a preguntarme si es una dificultad del sistema educativo o si son dificultades de aprendizaje que no están diagnosticadas ni acompañadas. ¿Cuál es tu opinión sobre en esto? realidad hay que ver un poco de todo. Yo creo que en esto que decís hay mucho del sistema educativo. Obviamente que habrá casos es como que hay un número tan grande que es difícil creer que sean todas dificultades de aprendizaje. En esto que decís de la cursiva, entiendo que no se está enseñando como con la misma frecuencia que se enseñaba antes. Es algo que realmente, o sea, entre un chico que no lee nada y que se esté enseñando a leer, por ahí se prioriza que pueda como, bueno, armar esta conexión entre el fonema y el grafema, no importa con qué alógrafo lo haga. Pero realmente igual se sabe que la cursiva tiene como un impacto en todo lo que es estos procesos de decodificación, y después va a ser al menos buena para poder, por ejemplo, tomar apuntes, porque te da como mayor velocidad lectora. Velocidad de escritura. Pero bueno, desde mi perspectiva entiendo que tiene como que está muy, muy arraigado a estas discusiones que hay al interior del sistema educativo, que incluso desde los diseños curriculares muchas veces se promueven líneas de enseñanza que no son las que se sabe que funcionan para enseñar, ¿no? Esa es mi humilde opinión, si te sirve. Y vos, Jessy, Gracias. ¿qué hipótesis tenés al respecto? Porque sos súper experimentada en el área, tenés un montón de recorrido y hace 15 años que estás ahí, entonces tenés como una visión del campo por ahí con mucha experiencia. Aparte, viste como todo, cómo viene como la evolución. Sí, no, yo creo que hay mucho del sistema educativo, y creo que hay mucho no diagnosticado, ¿no? Entonces llegan a un sexto año porque el sistema educativo empuja a que cada vez pasen de manera más rápida, pero los chicos no saben leer y escribir. Y cada vez son más casos, sobre todo trabajo en escuelas privadas y estatales, y en el Estado se ve muchísimo más. Es como que en la privada quizás se detecta y se acompaña desde otro lado y se insta a las familias a que intervengan desde otro lugar, y en el Estado eso está un poco dejado, ¿no? Pero es increíble, sobre todo post pandemia, los chicos no leen y no escriben. Todo recurso tiene que ser audiovisual y todo es desde la oralidad, porque no se puede. Y a mí me preocupa porque los acompañan en el proceso de escuela-universidad, y sé que va a haber mucho fracaso,
porque la universidad no está preparada para chicos que no saben leer y escribir. No, es realmente alarmante porque la sociedad tampoco está preparada para chicos que no saben leer y escribir. O sea, ese chico va a tener un montón de limitaciones en donde se quiere insertar. O sea, por eso yo traje, por ahí no era el tema específico, pero traje esto de la lectura y la escritura porque es algo que realmente creo que nos compete a todos donde estemos, digamos. Es urgente. Bien, bueno, muchas gracias, Jessy. No, gracias a ustedes. No sé si hay alguna pregunta más sobre lo que estuvo contando acá Jazz. Yo quiero reflotar un poco lo que había mencionado Jazz al principio y lo que fuimos hablando, esto de la necesidad de la amplitud, ¿no? Y de poder tomarnos el tiempo, explorar, buscar recursos y apoyarnos en los distintos sistemas o dimensiones a las cuales pertenece la persona, como para poder hacer una evaluación con sentido. Justo como terminaste ya la presentación, esto de por ahí de poder comunicarnos con sentido, hablar con sentido y con dirección, creo que como profesionales nos lleva a eso, a tener que compenetrarnos en poderle dar sentido al diagnóstico más allá del nombre y que tenga como un vínculo con la historia de esa persona. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, queremos agradecerles. Acá, Juan, vos querés cerrar la charla, vos. Dale, dale. Sí, primero, gracias Jazz, gracias Nico por lo que compartieron, la verdad, súper interesante para seguir pensando al respecto. Y bueno, gracias a cada uno de ustedes también por participar de la charla de hoy. Anuncio importante, semana que viene tenemos otra charla gratuita, abierta a la comunidad. Vamos a estar hablando sobre videojuegos y adolescencia. Así que a quienes les interesa o si saben de personas que les pueda venir bien, no es solo para profesionales o estudiantes, sino también puede ser para público general. Vamos a estar en las redes dejando como la información para que se puedan anotar y participar. Jazz, Nico, si la gente tiene dudas, preguntas, ¿por dónde les pueden escribir? Disculpe, soy Claudia Cala. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿O Hola, Claudia, sí, sugerencia? dale. Sí, claro. Bueno, yo soy de acá de Santa Cruz, de Río Turbio, trabajo en 28 de noviembre. Bueno, yo tengo el siguiente caso. Bueno, a mi nena le diagnosticaron en mayo del 2022 TDAH. Acá lo que, si bien las maestras están bien con respecto a la educación, todo, o sea, están enfocando más que nada que el niño aprenda. Pero lo que veo que le falta un poquito es el tema de cómo tratar a un niño con esa patología, no es patología, sino con esa condición, porque eso ya me lo han repetido varias veces, ya sea TDAH, TEA, es como que yo tuve que pelear, insistir y decirle, mira, el comportamiento, porque siempre, mamá, su niña se comporta así, mamá, su niña no hizo la tarea, mamá. Entonces, bueno, tiene 6 años ella. Y siempre me condicionaban en ese aspecto, o sea, me decían, mamá, 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 y yo iba a hablar cada tanto con la psicopedagoga, le digo que la maestra del curso no está enterada, ella se supone que debe tener alguna herramienta de cómo llevar a un niño en conjunto, porque si se está hablando también de una integración, no la vi el año pasado, este año es como que vamos encaminando, pero no sé si habrá alguna herramienta, qué más puedo hacer. Eso sería mi consulta, duda, sugerencia. Y Claudia, tu nena me dijiste que tiene integración. Tiene TDAH, sí, está en el grado, está con los otros niños, se comporta bien, veo que este año ella se comporta como una niña, como todos los niños. Solamente que, bueno, desde el jardín de 5, bueno, me decían su nena que, qué sé yo, le pega, que no presta atención, después en primer grado también, mamá, su niña molesta en clase, mamá, su niña no hizo tarea, y yo el año pasado insistía. Este año volví al principio de año, le dije a la psicopedagoga para que le diga a la maestra que tiene esa condición, o sea, ella no se va a quedar quieta, en el sentido de que